A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Cristian Barken. El desierto avanza. Ay del que en su alma alberga desiertos, decía don Federico Nietzsche en 1888. Queridos y queridas radiovidentes, en primer lugar, los que me escuchan a través de las antenas de Radio Oasis en todo el país, pero también los que me ven a través de otrocanal.cl gracias a nuestro partner MediaStream. A todos ellos, fieles radiovidentes de El Desierto Florece, un saludo especial en este día de noviembre, con el clima inestable, una lluvia bendita que recibimos en la noche aquí en la ciudad de Santiago, ahora un sol, un clima cambiante y extraño. Últimamente el clima se ha vuelto inestable y de alguna manera lo climático, lo físico, muchas veces revela el estado de las cosas también en la sociedad, en nuestra sociedad. Así como el clima ha estado cambiante, hemos tenido terremotos, tsunamis, incendios, volcanes que estallan, lluvias inesperadas, sequías prolongadas. También en nuestra sociedad hemos asistido a un espectáculo, yo diría lamentable, de catástrofes, naufragios, caídas, hechos que ya ni siquiera nos sorprenden todos los días en los medios de comunicación. Por eso hoy día vamos a dedicar este programa, este viaje, este recorrido que hacemos todos los jueves en El Desierto Florece, a tratar de entender qué nos pasó, qué le pasó al país que parece que en un determinado momento, y estoy hablando mucho más allá de una coyuntura económica o política específica, como que perdió el rumbo moral, el rumbo ético, como que nos extraviamos de nuestro propio centro. Mario Vargas Llosa tiene esa famosa pregunta que hace un personaje en su novela Conversaciones en la Catedral: ¿cuándo se jodió el Perú? Es doloroso y duro, queridos radiovidentes, decir ¿cuándo se jodió Chile? No sé si estaremos en ese punto todavía, pero para que no lleguemos a esa situación pesimista, a esa afirmación radical de que un país se jodió completamente, vale la pena ir hacia las fuentes y pensar los hechos que están en la superficie, todos los temas que ustedes ya conocen, colusiones desmedidas entre grandes empresas para obtener ganancias a costa de los consumidores, escándalos en la basura que se convierten en metáforas de esa otra basura que es la basura moral y ética que yo decía recién, colusión entre política y negocios. Todo, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Eso es lo que queremos hoy día tratar de pensar, porque se necesita que alguien piense esto, lo reflexione en profundidad, para no quedarnos en la chimuchina, para no quedarnos en la pura superficie, para no quedarnos solamente en el lamento y la queja en el asado, porque aquí en Chile todo termina en el pelambre a los políticos y los empresarios en el asado. Queremos ir un poquito más hoy día en esa reflexión, y por eso quiero partir poniendo sobre la mesa, compartiendo con ustedes un término que me parece muy útil para ir entendiendo cuándo las sociedades pierden sus equilibrios, así como la naturaleza tiene un equilibrio y funciona en base a una tensión-oposición equilibrada de contrarios. Los orientales le llamaban a eso el equilibrio entre el yin y el yang. Las sociedades también funcionan así. Y cuando esto se desordena, es lo mismo que la naturaleza, cuando hay un factor, una gota que rebasa el vaso, bueno, ahí viene el desborde, la locura, la pérdida de sentido de control sobre las situaciones, como cuando el cáncer
se apodera del organismo, cuando las células se vuelven locas, es lo mismo en el cuerpo social. A veces las células comienzan a crecer en forma desordenada y nos viene este cáncer ético, espiritual y moral. En el mundo griego hay una palabra maravillosa y muy esclarecedora. Es la palabra hybris. Hybris en griego significa desmesura. Lo desmedido, lo que se sale de ese equilibrio del que hablábamos recién. En la mitología griega existió hybris, primero, antes que como idea, como diosa. Era una daimona griega, una diosa o espíritu de la insolencia, de la falta de moderación e instinto, del orgullo temerario, de la arrogancia, de la desmesura, del ultraje en general. Hybris pasaba la mayor parte del tiempo entre los mortales. Según Higino, era hija de Érebo y la noche. Otros autores le atribuyen la maternidad de Coro, la personificación del desdén. Pero Hybris no solo es una diosa, Hybris también es una manera de ser. Y justamente los griegos hablan de la desmesura, el peligro de la desmesura. Uno de los que llegó a comentar esto y lo planteó derechamente es Solón, un filósofo griego del 640 al 560 a.C. Este hombre habló del peligro de aquello que está de más y se sale de la medida, del Meden Agán. Él dijo Meden Agán en griego, nada de más. Él creía en una sociedad fundada en la generosidad, en lo correcto, en lo recto, ¿no? Creía en un progreso humano, en que hubiera un equilibrio que pudiera compensar cualquier desequilibrio social y la rivalidad entre aristócratas y gente del pueblo, ¿no? Quería establecer un orden bueno. Y ese establecer el buen orden, lo primero que hay que hacer, porque el orden, según el Hesíodo, el gran historiador griego, es el primero de los bienes. Y cuando llega el desorden, se desata lo peor de los males para los mortales. Y cuando ocurre eso, justamente cuando se rompe la armonía, cuando lo excesivo, el exceso de dinero, el exceso de fortuna, el exceso de poder, el exceso de ambición, el exceso de ego, el exceso de rivalidad, comienza a afectar el delicado y frágil equilibrio social. De hecho, gracias a Solón existe el famoso principio de la isonomía, que es el origen de la democracia política moderna y que va a tomar después Aristóteles. Solón tiene un texto muy hermoso y muy contemporáneo. Lo que impresiona en los griegos es que ellos ya lo pensaron todo. Y por eso es bueno volver a los orígenes. Es bueno, y por eso estamos leyendo el mito de la hybris. Y también podríamos hablar del hada eunomía. El hada eunomía es la buena ley, el buen orden. Dice Solón en uno de sus escritos más famosos: nuestra ciudad, refiriéndose a Atenas, pero nosotros podríamos colocar nuestro país, coloquémosle Chile. Cámbienle ustedes a Atenas y vayan escuchando el texto de Solón en clave chilena. No perecerá jamás por la voluntad de Zeus y por el deseo de los dioses bondadosos. Está protegida por la hija ilustre de Zeus, Palas Atenea, guardiana vigilante que la defiende con sus manos. Pero hay ciudadanos insensatos, ávidos de riquezas, que quieren ellos mismos destruir esta potente ciudad. Los jefes del pueblo lo único que sueñan es con el crimen, y para su insolencia extrema están y serán amenazados de grandes castigos. Pero ellos no saben contener su orgullo, no saben disfrutar con tranquilidad los placeres de un festín. Ellos buscan a enriquecerse por acciones injustas. Ellos no respetan ni siquiera las propiedades sagradas, ni el tesoro público. Se enriquecen robándose unos a otros y no tienen ni un cuidado de las santas leyes de la justicia.
Pero si la justicia se calla, ella guarda el recuerdo de lo que pasó y de lo que pasa, y llegará a su hora y castigará a los culpables, dice Solón. Es un texto impresionante. ¿No hemos tenido aquí también ciudadanos insensatos, ávidos de riqueza, y también aquellos que se rebelan contra esas injusticias solamente económicas y sociales ante esas desmesuras, pero se rebelan desde el resentimiento y quieren destruir aquello que critican, produciéndose esta especie de círculo vicioso de vicios de los más ricos, de la élite, rabia de los más pobres o de los que se oponen al sistema, entrando en una rueda, en un círculo, en una carrera que puede llevar al resquebrajamiento del orden y a el castigo insensato de eunomía, la helada de la buena ley y del buen orden que debemos cuidar. Uno de los orígenes de esta desmedida, de esta desmesura, de esto querer tenerlo todo, estos ejecutivos de ciertas empresas que, estimulados por bonos de rendimiento, son capaces de traspasar la frontera de lo correcto e incorrecto, son capaces de traicionar incluso éticas en las que fueron educados en su familia, por sus padres, ¿no? Son, entre comillas, buenas personas, como se dice tanto en Chile. Pero son buenos que de pronto no dudan en apoderarse del areal público, no dudan en robarle a los ciudadanos para lograr metas desmedidas, metas innecesarias, que finalmente, por una ley del rebote, y lo sabían los griegos, terminará arruinándolos a ellos mismos a largo plazo. Y en el origen de todo eso pareciera estar, o podría estar, estos dos defectos que han sido castigados bíblicamente en la Divina Comedia, desde luego, son castigados en uno de los círculos del infierno, o el purgatorio, me parece. Me refiero a la avaricia. Y la avaricia y el oro es la que canta Seth Lakeman aquí en este tema. En Oasis, en el desierto florece. Knock upon my door, a sweet stranger, she entered in. Night was dark, the wind did roar, beauty she did bring. Creed and gold, creed and gold, forever the loneliest road. Welcome, fine lady, would you stay this night? Fortunes may unfold. I see precious jewels you keep so tight, like a sweet child out from the cold. With your creed and gold, creed and gold, forever the loneliest road. Silent room, the dead of night, two lovers lay there entwined. In a deep sleep, to her bed I creep. The great treasures, but there I find midnight moon all across her face, but it steals her out from the dream. Mirror smashed, sharp silver
distant shore. I walk in fear, but always hear a knocking at my front door. She's crying, greed and gold, greed and gold, forever the loneliest road. Yeah. Greed and gold, greed and gold, forever the loneliest road. No solo la avaricia, sobre todo es desmesura, hybris, la daimona griega, la diosa de la insolencia, de la falta de moderación e instinto, la diosa del orgullo temerario, de la arrogancia, de la desmesura, la que anda paseándose y anda suelta por nuestras calles y nuestros patios, por nuestro territorio, por nuestro querido país, por nuestra dulce patria. El monstruo de la desmesura se apoderó de nosotros y está devastando nuestras instituciones, está devastando nuestros fundamentos, nuestra austeridad, que era una de las características que teníamos como sociedad. Es cierto que fuimos un país pobre en algún momento y por supuesto que uno aspira a dejar de serlo, pero en realidad no es la pobreza, la pauperitas, como decían los latinos, la que constituye un problema. El problema es la miseria que degrada. La pobreza es un valor. Y nosotros perdimos el sentido en la sociedad nuestra de que la pobreza es un tremendo valor, un valor que justamente obliga a medirnos. Es como cuando yo era niño y que una vez a la semana me regalaran una negrita. Me acuerdo que me regalaban una negrita. Una negrita era todo. ¿Para qué decir un Toblerone traído de Argentina? Hoy día esta sobreabundancia, este sobrestock, esto que haya de todo, por supuesto que para los que tienen más, pero también para los que aspiran a tener más, de ahí se habla de la aspiracionalidad. Tener demasiado, en exceso, es lo que rompe esa medida. En Chile era necesario el desarrollo económico, pero algo pasó en algún momento que fuimos llevados al extremo de un experimento económico que no solamente cambió al país, y hay cosas positivas, por supuesto, que ocurrieron con eso, uno lo ve evidentemente, pero ese cambio tan brutal, tan rápido de una sociedad más chica, pequeña, austera, más comunitaria, a una sociedad más moderna, esa transición o ese salto sin transición mediante, de alguna manera afectó, creo yo, nuestro espíritu, nuestra ética, nuestros valores más acendrados, que están en la sabiduría campesina, están en los refranes, lo hemos hablado tantas veces, y en ese maravilloso libro que tiene Gastón Sublet sobre los refranes chilenos, en el pensamiento mapuche, el equilibrio con la naturaleza, ¿no? Todo eso se perdió en algún momento y el país se extravió. Y la desmesura, la hybris, tiene también un correlato o una manifestación en el mundo económico, pero también en nuestra vida diaria. Y ese correlato es la usura. Y vamos a conocer el pensamiento de uno de los grandes poetas del siglo XX, un poeta de lengua anglosajona, un norteamericano, pero nostálgico de Europa, Ezra Pound. Ezra Pound es un viejo maravilloso que por supuesto que se equivocó como ser humano y era tal su obsesión por el efecto devastador que la usura tiene sobre nuestras sociedades, de cómo estaba destruyendo el ser profundo de Occidente, que se pasó para la otra punta. Pues se adscribió equivocadamente el fascismo mussoliniano en Italia, pero por puro idealismo. Hasta los más grandes enemigos políticos y poéticos de Pound reconocen que era un idealista, un hombre generoso, que se preocupaba de los poetas que pasaban miseria. Ernest Hemingway hace un precioso retrato de Ezra Pound en el libro París era una fiesta, cuando todos los poetas se encontraban en París. Quiero rápidamente contarles que para Pound la poesía no es simplemente un ejercicio verbal, no es simplemente escribir bellas imágenes o metáforas o bellas rimas, conseguir bellos ritmos. La poesía para Pound le da integridad, le da un eje al ser humano. Porque el poeta, cuando crea, de alguna manera hace lo mismo que hace el legislador con las leyes. Pero el poeta lo que hace es legislar con el lenguaje.
Y aquí voy a leer un fragmento de una hermosa introducción de mi amigo y poeta Armando Roa a una bella traducción de la poesía de Ezra Pound, Cántico del Sol, en que dice que en los Cantares, que es la obra máxima de Pound, la convicción de la tarea esencial del lenguaje y de los poetas, que es la de cautelar por el vigor espiritual de una cultura, se proyecta como un motivo conductor en toda la obra de Pound. El lenguaje es el cuerpo que traduce la plenitud cualificadora de lo existente, ¿no? Pound cree que es en la poesía donde el hombre tiene que bruñir, revitalizar el lenguaje como portavoz por excelencia de lo real. Es como si a través de la palabra preserváramos la solidez de las cosas, evitando que las palabras se desgasten, se banalicen. Por eso que cuando las palabras se gastan, el mundo se vuelve más inhóspito y exhausto. Y eso es verdad. Grandes crisis de las civilizaciones tienen que ver con crisis también de la palabra, ¿no? Pound en esto siguió mucho la enseñanza de un gran sabio chino, Confucio, quien decía que las facultades fundamentales del hombre, que son el orden, el dominio y la delicadeza, solo pueden ser temperadas a través de la palabra, que es el espejo de la consistencia interior. Por eso es tan importante el uso de la palabra y usar bien el lenguaje, no solamente por una corrección de la Real Academia de la Lengua, sino que quien habla desordenadamente, quien habla en forma barroca, en el mal barroco, no el barroco maravilloso del lenguaje cubano, por ejemplo, quien habla caóticamente refleja obviamente un caos interior y produce un caos interior, ¿no? Para Pound, la posibilidad instauradora de la palabra, es decir, que la palabra instaure el ser, solo es posible a partir de una clara armonía personal. Si alguien no tiene una clara armonía interna, difícilmente va a poder comunicarse con claridad, con rigor, con precisión, ¿no? En ese sentido, Pound, a través de Dante y de Ricardo San Víctor, fue un fervoroso seguidor de Aristóteles, ¿no? Que decía que el objeto y el sujeto existen separadamente y el pensamiento es un relicario cuya garantía está en la realidad, ¿no? Entonces, es muy importante que la mente humana, a través de una purgación incesante, a través de la palabra, penetre en el corazón de los objetos para agarrarlos en su ser consigo mismos hasta llegar a una imagen iluminadora. Era enemigo de todo el ruido, la pompa, el exceso, no solo en la realidad, sino también en las palabras, ¿no? Y el gran riesgo para el lenguaje es cuando se ve reducido a valor de cambio, como el papel moneda, cuando prolifera desmedidamente y produce, no sé, qué fenómeno, inflación, cuando se producen esas crisis económicas en que los países, como ha ocurrido en Argentina y también acá en Chile, cuando empieza la moneda a abundar desmedidamente por todas partes, ahí vienen las señales de alarma del derrumbe. Cuando las palabras abundan, se emiten en exceso, ocurre lo mismo. Y esa palabra, la palabra que resume esa enfermedad es usura. ¿Y qué es la usura? Para Pound es un hábil disfraz de los sistemas políticos totalitarios, aunque se definan como democráticos, para hacer prevalecer la masificación de la vida. Masificarlo todo. La producción masiva, recordemos la reflexión del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando habla en uno de sus discursos ante Naciones Unidas del peligro de la obsolescencia de todo, las cosas que se fabrican para que no duren. Y estamos llenándonos de muchas cosas, cosas en desuso, en un mundo paradójicamente donde hay gente que tiene hambre, ¿no? Pound advirtió sobre esa masificación, sobre el peligro de un mundo masificado, donde mandan las cifras, donde manda el pensar calculante, donde manda el rating, donde mandan los grandes números. Ojo, lo que ocurrió en Chile con la papelera tiene que ver con que habían ejecutivos esclavos de sí mismos, de su propia desmesura y de las instrucciones que les llegaban de arriba para conseguir resultados competitivos, ¿no? Eso tiene que ver con toda esta locura, esta pérdida de equilibrio, esta pérdida de lo que hablábamos recién, de lo que decía Pound, esta pérdida de centro interior, ¿no? De equilibrio interior que se traduce en el lenguaje. Hablamos mal, sin precisión, los poetas comienzan a escribir también en forma autista, pero al mismo tiempo en la economía. En las dos cosas se refleja esta
época que ha sido, según Pound, desmantelada por la globalización servil del dinero, ¿no? Y él creía, Pound, que el dinero puede despojar a las cosas de su unicidad al reducirlas, a todas las cosas, a un criterio homologador de mercancías sujetas a la especulación. La economía capitalista, y este es curioso porque es un poeta norteamericano crítico de esa economía, según Pound, desbautiza el mundo transformándolo en un reino de entidades inventariables destinadas al intercambio. O sea, nada vale por lo que es, sino solo por la capacidad para traducir un cierto valor monetario. Y el lucro es el artificioso pasaporte de los objetos en su despliegue por la realidad, ¿no? Y ahí se pierde este pacto entre el hombre y el mundo, que alguna vez hubo, disipado por el dinero que esclaviza a los objetos al mandato de la utilidad. Por supuesto que el diagnóstico de Ezra Pound es un diagnóstico muy, muy, muy radical, pero algo de verdad tiene este viejo. Algo de sabiduría hay en sus palabras. Tal vez no podamos escribir todo, porque incluso uno podría decir que en realidad ni en el sistema capitalista se deben cometer estas irregularidades. El verdadero sistema capitalista, incluso a la ganancia, tal como la definió el economista Adam Smith, no puede contemplar estos acuerdos secretos, casi mafiosos, entre partes para fijar precios. Eso va contra la esencia misma de un capitalismo sano. Ahora, Pound iba más lejos, criticaba el capitalismo en su esencia. Lo que yo creo es que en Chile no tenemos capitalismo. Creo que todavía ni siquiera hemos llegado al capitalismo. Hay algunos que dicen que hay que pelear por el socialismo. Sí, para llegar al socialismo, según Marx, primero hay que pasar por el capitalismo. Aquí no hay capitalismo. Lo que hay, lamentablemente, es duopolismo. Son grandes duopolios que se apoderan de la economía, de la realidad y de los medios de comunicación también. De alguna manera fijan los precios, controlan a través de los precios nuestros hábitos de consumo, nos controlan nuestra vida y están permanentemente tratando de desprenderse de los pequeños, de los verdaderos empresarios, que son los que quieren, esos jóvenes que, por ejemplo, inventan cosas con esfuerzo, que llevan sus productos a los supermercados, pero los supermercados no los dejan mostrar esos productos, ¿no? Han habido discriminaciones, han habido actos verdaderamente dictatoriales en los supermercados para sacar productos que de alguna manera compiten con las grandes cadenas. Todo eso, según Pound, tiene su origen en la usura, y está este famoso cantar incluido en su libro Cantares, de lo que ocurre en una sociedad cuando la usura, hija de la desmesura, acuérdense de hybris, la palabra griega, comienza a penetrar no solamente la economía, sino que comienza a penetrar la educación, la cultura, incluso la convivencia entre los seres humanos, ¿no? Hasta ir pudriéndolo todo, desintegrándolo, ¿no? Y vamos a escuchar un pedacito del canto con usura de Ezra Pound, With Usura, en ese maravilloso tono, esa voz de este extraordinario poeta, este Homero del siglo XX que fue Ezra Pound. With Usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face. With Usura hath no man a painted paradise on his church wall, harpes ilute, or where virgin receiveth message and halo projects from incision. With Usura seeth no man Gonzaga his Con usura, ningún hombre habita en casa de buena piedra. Cada bloque labrado adecuadamente para que el diseño pueda cubrir el rostro. Con usura, ningún hombre tiene un paraíso pintado en el muro de su iglesia, Harpes et luz, donde la Virgen reciba la buena nueva y desde la incisión proyecte su aureola. Con usura, ningún hombre ha visto a Gonzaga, sus herederos y concubinas. No hay pintura hecha para durar o vivir con ella, sino solo para venderse con avidez. Con usura, pecado contra natura, tu pan es siempre más añejo como un trapo, seco como papel, sin trigo de la montaña o harina fuerte. Con usura, el trazo crece burdo, sin demarcación rigurosa, y hombre encuentra sitio donde morar. La piedra es sustraída al escultor, el telar al tejedor.
Con usura no llega lana al mercado, las ovejas no entregan ganancia alguna con usura. La usura es un tumor, la usura afloja la aguja en la mano de la sirvienta y detiene la agudeza del hilandero. Pietro Lombardo fue ajeno a la usura, Duccio fue ajeno a la usura, también Piero de la Francesca, Suan Belín. No por usura fue pintada la calumnia. Angélico no ha llegado por la usura, tampoco Ambragio Praedis, ni iglesia en cuya piedra se haya escrito Adamo me fecit. No por usura, Saint Trophim, no por usura, Saint-Hilaire. La usura trae rumbre al cincel, pudre el artesano y su oficio, mengua el hilo del telar, y nadie aprende con ella a bordar oro en su estandarte. El azur ha contraído cáncer por la usura, el carmesí queda sin costura, y no hay esmeralda digno de un Memling. La usura mata al niño en el vientre, impide el cortejo del amante, ha consumido de parálisis el lecho, yace entre los jóvenes novios. Contra naturam, Eleusis se ha infestado de rameras. Los cadáveres son preparados para el banquete por mandato de la usura. Ezra Pound, del poema With Usura, con usura. Una descripción aterradora, casi apocalíptica, de cuando la usura, hija de la desmesura, penetra en nuestra vida cotidiana, destruye lo gratuito, destruye el oficio del artesano, incluso se mete en el lecho de los amantes, incluso aborta a los niños antes de nacer. Es muy brutal esa parte. Y cuando Pound dice que nada de las grandes cosas que ha hecho el hombre se han hecho por usura, las grandes iglesias, el gran arte, Piero de la Francesca, eso no fue hecho por usura. Y por eso que hay que tener cuidado, porque el hombre con usura, que es un pecado contra la natura, hace que su pan sea más añejo como un trapo, seco como papel, sin trigo de la montaña o harina fuerte. Un poema de Ezra Pound para pensar el tema de hoy, que es la desmesura, cómo la desmesura, la hubris griega, puede producir en nuestra sociedad un desequilibrio que nos puede llevar al caos, al desorden, y es lo que vamos a continuar profundizando con ayuda de los orientales, del Tao, de la poesía, del pensamiento, en el segundo bloque, queridos radiovidentes. Hace muchos siglos, milenios atrás, existieron unos sabios en el mundo oriental. China ha vivido periodos de grandes crisis, en que imperios enteros, linajes enteros se desmoronaron. La corrupción, la descomposición del equilibrio de la ética afectó a grandes emperadores y llevó a la sociedad al abismo. Y es entonces cuando surgen estos hombres, estos sabios, humildes, sencillos, casi anónimos, como Lao Tse, como Confucio, como Chuang Tse, que comienzan a pensar de manera muy profunda y muy esencial cuál es el equilibrio donde debe estar fundada una sociedad. Y fue Confucio el que habló del hombre superior, del hombre de mente noble. Según la filosofía Hu, ese hombre se construye en torno a un mandala de 4 vertientes de virtudes. La primera es el amor compasivo y devoto, el repleto de profunda empatía y sinceridad, que hace que las personas se identifiquen con los problemas y las alegrías de los demás. Hoy día le llamaríamos a eso inteligencia emocional. Esta compasión se llama gen y se traduce como humanidad de corazón. ¿Cuánta humanidad de corazón no le falta, por ejemplo, a nuestra clase política? La soberbia es lo que más duele, lo que más nos duele como ciudadanos. Pueden cometer errores los políticos como todos los seres humanos, pero que se paren delante de los micrófonos, no reconozcan
a tiempos sus errores, den la cara, renuncien cuando tienen que renunciar y se mantengan en sus puestos a pesar de todo, con una soberbia y una arrogancia, como si la realidad humilde de los ciudadanos no existiera. Esa falta de gen, esa falta de esa virtud de humanidad de corazón es fundamental. La segunda de las virtudes básicas de este hombre superior u hombre de mente noble es el sentido de la justicia, la responsabilidad, el deber y las obligaciones para los con los demás, llamado Yi. El Yi, tanto como el Hu, son virtudes desinteresadas. No es que anden pregonando por todas partes, somos buenos, somos buenitos, somos caritativos. La practican en silencio, como deben practicarse las virtudes. Por lo tanto, la marca del hombre de mente noble es que no hace las cosas porque le resulten agradables o rentables, sino porque fluyen de un imperativo moral incondicional. Son cosas que consideran rectas y buenas por sí mismas. Eso es el hombre correcto, ese hombre correcto que uno tiene en la cabeza. Mi padre, yo me acuerdo de mi padre, un funcionario público. Un hombre correcto, correctísimo, que no podía nunca sobregirarse en su cuenta de ahorro. Prefería ahorrar, no gastar. Que saludaba a todas las personas en la calle, desde el más humilde hasta el más grande de la misma manera. Que llevaba una vida de impecabilidad y austeridad. Casi la misma chaqueta que le vi durante muchos años. Nunca, jamás pensó en robarle a alguien o aspirar a quitarle el puesto a alguien. Cuando uno ve hoy día las peleas a cuchillo en las generaciones nuevas de ejecutivos para ganar un puesto, para escalar posiciones, en abogados, en tantos gremios, es lamentable la pérdida de ese imperativo moral incondicional, de ese hombre superior o de mente noble, ¿no? Por lo tanto, en este pensamiento oriental, todo aquel que sea movido por una ganancia, ganar algo, aunque sea para bien de la sociedad a la que pertenece, no es capaz de vivir una vida genuinamente moral. La moral no es golpearse el pecho, no es ir a misa, con todo respeto, no es declarar moral, sino practicar humanidad de corazón, sentido de justicia, del deber y la responsabilidad con los demás, ¿no? Las otras dos virtudes básicas del Hu, esta tradición clásica de Confucio, la filosofía Hu, son la corrección exterior y ritual, la veneración y el amor sentido no solo hacia los padres, el soberano y el pueblo, sino también hacia el cielo y la tierra. Es el respeto por los mayores, el respeto por los profesores, el respeto por el prójimo, por el vecino. Todo está en armonía en esta manera de entender la sociedad en el mundo chino. Más allá de Confucio y más radicales todavía fueron los taoístas, ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos con un filósofo que además fue crítico del confucianismo porque lo acusó de ser una moral muy exterior. Y él creía que había que ir más allá. Y me refiero al gran sabio Chuang Tzu. Chuang Tzu observó que el que busca el Tao, ya vamos a hablar del Tao, el principio sobre el que está fundado el taoísmo, se hace ilusoria si uno buscaba para los demás lo que era bueno para uno mismo, sin saber primero realmente lo que es bueno para uno mismo, ¿no? Él habla de esto en una meditación llamada El Gozo Perfecto. Niega, Chuang Tzu, que la felicidad pueda ser alcanzada por el hedonismo o el utilitarismo. El motivo de la ganancia, que habla otro pensador chino, Moti. Eso no lleva a la felicidad. Eso los chinos ya lo tenían claro. Y nosotros estamos confundidos. Estamos confundiendo a nuestros hijos. Se han confundido muchas generaciones en esta pasada porque hemos creído que la felicidad se consigue a través de lo fácil, de la ganancia fácil, de lo útil y no de lo gratuito. Yo creo que aquí se ha producido verdaderamente una pérdida del verdadero sentido de la felicidad. Por eso que planteaba Chuang Tzu que la vida de riquezas, ambición, placer es en realidad una servidumbre intolerable, fíjense, en la cual uno vive para aquello que siempre está fuera de su alcance, sediento de la supervivencia en el futuro e incapaz de vivir en el presente. Qué claro, qué transparente este pensamiento y qué actual. Me imagino en los miles de familias que hoy día están endeudadas hasta el cogote para sostener formas de vida que no corresponden a la realidad,
que viven en barrios que parecen periferias de grandes ciudades norteamericanas, están copiadas intactas, en casas con deudas hipotecarias gigantescas, son en realidad esclavos. Creen que han logrado sus sueños, con autos de lujo, por supuesto, que se los roban además, con portonazos en la calle, ¿no? Pero son siervos, esclavos de sí mismos, porque están buscando, según decía Chuang Tze, aquello que está fuera de su alcance, porque están sedientos de la supervivencia en el futuro, porque son incapaces de vivir en el presente. Uno de los grandes males que probablemente afectó a los ejecutivos de la compañía manufacturera de papeles, que solo se preocuparon en conseguir buenas cifras a como diera lugar y pensaron que eso iba a traer felicidad a la empresa y felicidad a sí mismo. Y miren el berenjenal en que están metidos. Para Chuang Tze, en el fondo, porque se habla mucho de la virtud y la moral, el héroe de la virtud y el deber tiene que tener cuidado con pensar que queriendo ser bueno va a ser bueno, porque en realidad pretende alcanzar lo bueno como objeto, ¿no? Busca conscientemente cumplir con su deber, creyendo que esto es lo correcto, porque mucha de esta gente es correcta. Se levanta en la mañana, cumple ciertos deberes mínimos, va a la misa, etc. Y sin embargo, en un momento determinado se les escapa la hubris, la desmesura, el afán de poseer. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Porque ellos también creen que la felicidad y lo bueno también es algo para alcanzar igual que el dinero. Y por lo tanto la ubica, la felicidad y lo bueno, al exterior de sí mismo, también en el mundo de objetos. Esta es una crítica tremendamente profunda que tiene que ver con una mirada muy diferente a la nuestra, a una mirada occidental. Estamos intentando buscar en las fuentes, lo buscamos los griegos ahora en los orientales, de entender por qué hemos sido atrapados por este señor que se ha convertido en un dios. La diosa Hubris manda en Chile. Pero hay otro señor que anda por ahí que es más poderoso que cualquiera. Más poderoso que los jueces, más poderoso que las autoridades políticas, más poderoso que las autoridades eclesiásticas y sobre todo más poderoso que nosotros los ciudadanos. Me refiero a Don Dinero, poderoso caballero. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero. Francisco de Quevedo y Villegas fue un gran poeta que amaba mucho a Neruda y que de alguna manera tuvo plena conciencia de ese periodo
tan brutal de la historia de España, en que el imperio que fue a buscar el dinero a las Indias, digamos, se llenó de oro. Se llenó de oro España. Eran montañas de oro, ¿no? Nacen las Indias honradas, decía este tema recién interpretado por Paco Ibáñez sobre el poema de Quevedo. Pero paradójicamente fue la sobreabundancia, el sobrestock de dinero, lo que desató la usura, la desmesura, la avaricia, el robo, la corrupción de la sociedad española entera, que va a llevar a esa decadencia que explica grandes libros como El Quijote de la Mancha, que no es sino un canto de decepción de un hombre que creyó en la épica del imperio, que creyó en los sueños de la Gran España y que se encontró con la miseria humana, y por eso está escrito desde ese dolor El Quijote de la Mancha de Miguel Hernández. ¿Y para qué decir los poemas de Quevedo sobre lo que ocurre en las sociedades cuando perdemos el norte, cuando nos extraviamos, cuando el poderoso caballero Don Dinero es el que termina subyugando, sometiendo a todos los demás? Cuando nos convertimos en los esclavos de esa desmesura, de ese dinero. ¿Y qué pasa cuando las sociedades pierden el norte? Se pierde el sentido de la gratuidad, se pierde la rectitud, se pierde el sentido de la nobleza de la que hablaban recién Chuang-Tzu, Confucio y los grandes sabios chinos. Ocurre esto, y lo dice Quevedo de manera tremenda. Ojo, queridos radiovidentes, hay que parar esta crisis moral en la que está parado Chile. Esto no es solamente una crisis política, esto es una crisis espiritual. No es una crisis solo moral, es una crisis espiritual, una crisis de sentido. ¿A dónde estamos colocando verdaderamente el foco de la manera como vivimos? Todos estamos metidos dentro de este berenjenal. No es solo los que vemos afuera y los que criticamos en los asados políticos, empresarios. Eso es lo más evidente. ¿Y nosotros? ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Mire lo que puede pasar con un país cuando pierde el rumbo, dice Quevedo. Mire los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejoso los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Francisco de Quevedo y Villegas. Y un radiovidente nos escribe recordándonos que Vicente Huidobro, en una crisis parecida, han habido varias crisis morales en Chile. Enrique Maquiver fue uno de los primeros que denunció una en el siglo XIX. Vicente Huidobro en el siglo XX, el joven Huidobro, en un balance patriótico del año 25, ya alertaba. Decía, buscáis a los agitadores en el pueblo. No, 1000 veces no. El más grande agitador del pueblo es la injusticia. Eres tú mismo que andas buscando a los agitadores de abajo y olvidas a los de arriba. Por ejemplo, perdonen que lo diga, los negocios farmacéuticos. Demos solo ese ejemplo. Las tarjetas de crédito que tienen convertido a los ciudadanos en esclavos. Dice Huidobro, las instituciones, las leyes, acaso no sean malas, pero nunca hemos tenido hombres, nunca hemos tenido un alma. Nos ha faltado el hombre. El pueblo lo siente, lo presiente y se descorazona, se desalienta. Ya no tiene energías ni para irritarse. Se muere automáticamente como un carro cargado de muertos que sigue rodando por el impulso adquirido. Necesitamos lo que nunca hemos tenido, un alma. Basta repasar nuestra historia. Necesitamos un alma y un ariete para destruir y un alma para construir, dice Huidobro en 1925, y lo repetimos con nuestro radiovidente Alejandro Medina hoy en el año 2015. Estamos hablando entonces no solo de economía, no solo de política, estamos hablando de espíritu, de crisis del alma. Pink Floyd, uno de nuestros músicos preferidos que se lanzó contra los males de la educación, también tiene un tema muy potente sobre los efectos perversos que puede producir el dinero cuando se transforma en el fin último, no en un medio y en una sola moneda de intercambio, cuando se convierte en el objetivo y hace que el alma se repliegue, se anule a sí misma y el país pierda
Y ahí se va sintiendo las cajitas, las ganancias, poca la envidia. Ahí están los gerentes sacando, esquilmando, robándose la plata. ¡Money! Dinero con Pink Floyd, queridos radiovidentes. No solo de pan vive el hombre. Recuperemos esa alma para Chile. Todos recuperémosla. Desendeudémonos, salgamos de esta máquina loca, bajémonos de la micro. Hagamos un país más sano y mejor. Nos encontramos el próximo jueves en El Desierto Florece.
told me it was couldn't get into number 2. He was asking why it wasn't coming up on 30 11. En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.